Buenos días niños, ¿cómo están el día de hoy? Les habla su profesora Paola, espero que estén muy bien en sus casitas. Hoy día vamos a trabajar con historia y el contenido nuevo que vamos a trabajar es la civilización maya. Bueno, como ustedes ya conocen su ruta de aprendizaje, vamos a conocer los objetivos de la clase, vamos a activar los conocimientos previos que tengas, vamos a presentar el nuevo contenido, luego van a hacer una actividad y finalmente en el cierre de esta clase van a dar su opinión personal. ¿Qué vamos a aprender hoy día? Hoy día vamos a reconocer las principales características de la civilización maya. Y dentro de esas características vamos a conocer cuál es su ubicación geográfica y cuál es su organización política. Antes de comenzar, yo necesito que ustedes miren esa imagen y respondan las dos preguntas que les dejo aquí al ladito. La primera pregunta dice, ¿este pueblo, el que ven en la imagen, es nómade o sedentario? ¿Y por qué lo creen así? ¿Recuerdan lo que era nómade y lo que era sedentario? Los nómades eran aquellos pueblos que iban de un lugar a otro buscando alimento. En cambio, los sedentarios eran los que se quedaban en un lugar fijo a vivir y tenían sus propias cosechas de verduras y frutas y además tenían sus propios animales. Entonces, mirando esta imagen, ¿ustedes creen que este pueblo es nómade o sedentario? ¿Y por qué lo creen así? Y la segunda pregunta es, ¿tú crees que los mayas tengan algo en común con este pueblo? ¿Y por qué crees que tienen algo en común o por qué crees que no tienen nada en común? Una vez que respondas esas preguntas, vamos a conocer entonces la ubicación geográfica de los mayas. El territorio de los mayas era muy amplio y era conocido como Mesoamérica. Este territorio abarcó parte de México, el sur de México, parte de Guatemala, de Belice, de Honduras y de El Salvador. Era un territorio muy amplio y a medida que fue pasando el tiempo, que fueron avanzando los años, el territorio se fue también agrandando. Y las zonas geográficas tenían diferentes características, igual como las tiene nuestro territorio, en la zona norte, centro y sur. En la zona norte del territorio geográfico de los mayas, el clima era seco y los terrenos eran planos. Y la vegetación tenía alturas bajitas, no eran grandes árboles, eran más bien matorrales. En la zona central, el clima era tropical, entonces habían selvas y habían muchos ríos y llovía mucho y hacía mucho calor, era siempre húmedo, por lo tanto, había mucha vegetación y por eso había muchas selvas. Y en la zona sur los climas eran templados y fríos. Ya había algunas épocas del año que no hacía ni mucho frío ni mucho calor y habían otras épocas del año que sí hacía mucho frío. Y eso daba pie a que hubieran presencia de bosques templados. Y como vemos en la imagen, acá tenemos América, América del Norte, América Central y América del Sur. Los mayas se establecieron en América Central, en esta parte donde está Salmón, acá. Y si nosotros agrandamos esa parte del mapa, podemos ver que entonces los mayas se ubicaron en el sur de México, en Belice, en Guatemala, en parte de El Salvador y de Honduras. Esta parte que está aquí, que es Salmón, es esta parte que yo te muestro acá, que está ampliada. ¿Y cuál era la organización política de los mayas? Los mayas se organizaron en ciudades-estados, que sería en nuestro caso como las ciudades de nuestro país, pero cada una de esas ciudades-estados era independiente una de otra. Por lo tanto, cada una tenía sus propias autoridades y tenía sus propias leyes. Y las autoridades se establecían de la siguiente manera. La autoridad máxima, el rey, el soberano, se llamaba Alach Uinik y era elegido por herencia. Es decir, que si se moría el rey, el que le seguía en el mando era su hijo mayor.
y este rey designaba directamente a las autoridades que iban a gobernar en su territorio. Las funciones del rey eran dirigir el ejército, él creaba las leyes, administraba la justicia, organizaba todo el comercio y además organizaba los asuntos religiosos, es decir, si habían ritos o habían algunas ceremonias, el rey las organizaba. Luego le seguía el Gran Consejo, y el Gran Consejo eran los asesores del rey. Era un grupo de personas que por lo general eran los más viejos de los mayas, y la función era ayudar al rey a tomar todas las decisiones que tuvieran que ver con el ejército, con las leyes, con la justicia, con el comercio y con la religión. Luego seguía el Ahuacán, que era un sacerdote, era el supremo sacerdote. De todos los sacerdotes era el que mandaba más, y sus funciones era dirigir los rituales, era mantener los templos y los libros sagrados bien resguardados, también vigilaba los calendarios y todos los avances científicos que iban teniendo los mayas. Además de todo esto, este sacerdote tenía una influencia muy grande en las decisiones políticas que tomaba el rey. Es decir, el rey, antes de tomar una decisión política, le consultaba al Gran Consejo, pero además le consultaba al gran sacerdote, al supremo sacerdote. Luego tenemos a Nacom, que era el jefe militar. De todos los militares, él era el que mandaba dentro de la milicia. Y su función era organizar el ejército en el caso de que hubiera guerra, para que estuvieran bien organizados y pudieran tener un ataque victorioso para los mayas. Luego tenemos los tupiles, que eran los guardias del orden público. ¿Cuál era su función? Era vigilar que públicamente estuviera todo en orden, que no hubieran peleas entre vecinos, que no hubieran robos, y además hacían cumplir las leyes que el rey estipulaba. Y finalmente estaban los Batubú, que eran los gobernadores de las ciudades-estados. En nuestro caso serían como los alcaldes. Estos gobernadores tenían una función muy específica, que era administrar las ciudades-estados, es decir, que les entregaba a cada ciudadano un pedazo de tierra para que estos ciudadanos pudieran trabajar la tierra, y además cobraba impuestos. Entonces, los ciudadanos que estaban usando la tierra maya, los territorios mayas, tenían que pagar un impuesto, y el Batabú, los gobernadores, eran los encargados de ir a cobrar los impuestos a cada una de estas personas. Y acá tenemos la jerarquía de la organización política. Entonces, en la cúspide de nuestra organización tenemos al rey, luego tenemos al Gran Consejo, luego tenemos al Ahuacán, luego tenemos los Nacom, los Túpiles y finalmente los Batabú. Ahora vas a tomar tu libro de actividades de historia y vas a trabajar en la página 123, 129, 130 y 131, y una vez que termines vas a ver el video que yo te dejo acá abajo. Esa es la página 123 y la 129, la 130 y la 131. Y para finalizar vas a responder estas preguntas. ¿Qué fue lo que más te costó aprender de los mayas? ¿Qué fue lo que te pareció más fácil aprender? ¿Y qué otro aspecto te gustaría aprender de los mayas? Recuerda que si tienes alguna pregunta respecto a las actividades, me puedes mandar un correo y yo te voy a responder lo que quieras preguntar. Un beso gigante, los quiero mucho y nos vemos en nuestra próxima clase virtual. Adiós.